Para finalizar este Congreso SIG 2020 tenemos un interesantísimo panel de conversación sobre el cómo implementar la gestión del cuidado desde la salud basada en el valor. Me complace presentarles a Alejandra Cordero, quien será la moderadora de este panel. Alejandra es directora de Vertical Salud de Protivity Chile, matrona de la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile. Cuenta con un MBA en Marketing y un Magíster en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad Finisterre. Su desarrollo profesional se fundamenta en 22 años de experiencia en el sector público de la salud chilena, tanto en gestión hospitalaria, servicios de salud, como en la gestión gubernamental a nivel del Ministerio de Salud. Ella es actualmente consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Alejandra moderará este panel y presentará a nuestros expertos invitados. Bienvenidos sean todos. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar con ustedes y de ser el panel que da cierre a este tremendo evento que nos ha acompañado 2 días. En realidad ha sido muy interesante el poder escuchar cada una de las conferencias que se han dado y del panel que también estuvo ayer a cargo de Sandra Rosso, que seguía a pie de letra para poder estar lista para el día de hoy. Déjenme presentarles a quiénes son los panelistas que me van a acompañar y por lo cual estoy muy contenta de desarrollar la temática de hoy día de gestión del cuidado basada en el valor. Les cuento primero, miren, me acompaña el doctor Rubens Covelo, CEO de IQG Health Service Accreditation y miembro de Mentum Global Advisory en Brasil. Es médico con más de 20 años. Trabaja por la evolución de los servicios de salud de Brasil, a partir de la construcción de una mentalidad basada en la calidad de la asistencia y en la experiencia y seguridad del paciente. Con este propósito, ayudó a desarrollar el concepto de acreditación, posicionando a IQG internacionalmente como la primera institución brasileña acreditada por ISQ, International Society of Quality in Healthcare, y también la primera iHigh Open School de América Latina. Por volumen, IQG es la tercera mayor acreditadora del mundo. Muchas gracias, doctor Rubens, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, mucho gusto. También me acompaña Carolina Ibáñez, profesional clínico con 15 años de experiencia en informática en salud, conocimientos del negocio, procesos clínicos y tecnologías de información aplicadas a la salud. A lo largo de su carrera ha participado en planificación, diseño e implementación de proyectos de salud y transformación digital, apoyando el logro de objetivos de eficiencia, calidad, seguridad y obtención de datos para la toma de decisiones. Hola Carolina, muchas gracias por estar hoy día acá. Hola Alejandra, muchas gracias por la presentación. No sabía que éramos colegas, ahora ya lo supe con la tuya. Excelente. Bueno, no siendo la menos importante, les presento ahora a Andrea Basagoitía. Ella es químico farmacéutico, doctora en Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Asuntos Regulatorios en el área de Biomédica de la Universidad de California, de San Diego, en Farmacoeconomía y Evaluaciones Económicas en Salud de la Universidad de Chile y en el programa Strategies for Healthcare Delivery en Harvard Business School. Actualmente es gerente de cambio del comportamiento en SNAP. Bueno, excelente, Andrea, bienvenida también. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto. Bueno, miren, esta temática que hoy día nos toca de conversar respecto de la gestión del cuidado y cómo implementarla desde la salud basada en el valor es un tremendo tema y de hecho ha sido tocado durante todas las jornadas de alguna u otra manera de los expositores que nos han acompañado, ¿verdad? Y es interesante porque cuando uno escucha esta temática, a veces tiene que pensar desde qué punto de vista la está abordando. Y a mí me gustaría mucho que este panel pudiera ejemplificar muy bien a qué nos referimos. Creo que ese concepto de salud basada en el valor puede ser usado desde múltiples puntos, pero no necesariamente obedecer a los principios base que esta temática trae. Ustedes saben que esta temática la planteó hace varios años atrás, en el año 2006, Michael Porter, cuando nos hablaba de la necesidad de hacer una maximización del valor para los pacientes al menor costo cuando experimentaban una atención de salud. Y desde ahí hay un trabajo muy grande de no menos de 10 años en los cuales se ha venido desarrollando la lógica de analizar cómo las organizaciones deben hacerse cargo de ese desafío y obtener resultados efectivos para las personas, más que solo para las organizaciones,
cómo pasamos desde la temática de solo producir para producir con sentido y entregarle a las personas realmente el resultado que buscan. Entonces, desde esa perspectiva hay que impulsar cambios en varias aristas. Yo voy a empezar ahora haciendo algunas preguntas para que ustedes me ayuden a desarrollar y poder facilitar la comprensión de cómo hacerse cargo de una temática que suena simple, es posible porque la hemos escuchado dentro de las instituciones que han hablado estos días, pero no por eso es un camino difícil. Empecemos entonces con las preguntas, ¿les parece? Sí. Sí, muy bien. Ok, va la primera pregunta, dice, ¿cómo aterrizaría el concepto de salud basada en el valor para generar una comprensión simple del tema? ¿Cómo hacerlo, digamos, transversalmente? ¿Les parece si empezamos por Andrea? Bueno, una comprensión simple es algo súper subjetivo, ¿cierto? Yo soy matemática, entonces para mí la comprensión simple es la ecuación de valor. Entonces, cuando yo veo una ecuación y arriba tengo resultados en salud y abajo costos, uno tiende a pensar, bueno, yo disminuyo los costos y estoy bien, ¿cierto? Y en realidad, cuando uno empieza a leer un poco más en profundidad, se da cuenta que no es porque uno dice disminuir costos y a la gente, a los profesionales de la salud se nos empieza a poner un poco complicada la pista, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que si yo mejoro mis outcomes al mismo precio, ya estoy obteniendo más valor. Entonces, cómo aterrizarlo en simple, yo creo que es la forma de tomar decisiones basándose en los resultados que podemos obtener y en cuánto voy a gastar en esos resultados. Perfecto. Carolina, ¿qué dices tú al respecto? No puedo más que asentir lo que dice Andrea y trayendo un poco parte de la segunda pregunta, quizás me estoy anticipando a la pauta que tienes. Yo diría que una forma de facilitar justamente el valor basado en la salud basada en el valor es tener una estructura de cultura organizacional colaborativa que se relaciona horizontalmente y tiene mucha conciencia en la gestión de la calidad. Ok. Bueno, eso requiere de alguna manera tener clara la visión de qué vamos a entender todos por salud basada en el valor y cómo generamos el alineamiento en la organización, ¿verdad? O sea, cómo desde la cabeza más alta, ¿verdad? Se empieza a percibir ese mensaje y la discusión que se da de la forma de poder aterrizarlo. Y en eso yo creo, doctor Rubens, usted también podrá decirnos cómo entiende y cómo transmite el tema de salud basada en el valor. Muito gusto estar acá com vocês. Peço desculpa a todos por mi portunhol, mas estou melhorando mês a mês. Dia a dia não, mês a mês. Para nós, a questão de valor se inicia quando se coloca o paciente no centro da decisão. O primeiro que temos que fazer é colocar o paciente no centro da decisão. Quando o sistema de saúde, quando as instituições hospitalares colocar o paciente no centro da decisão, vão mirar o paciente de uma maneira diferente e identificar com certeza os indicadores de resultados clínicos. Esses indicadores de resultados clínicos, dividido pelo custo do processo como todo, a mim me diz que é valor. Isto me diz claramente a mim, que sou profissional de saúde, médico, que isto é valor. A mim, paciente, eu não sei. Sempre há uma discussão muito grande. Como o paciente mira o que é valor para ele? O que pensa que é valor? Mas para nós entendemos que valor é indicadores de resultado e custos. Ponto. Custos pequeños. Ok. Fíjense que es bien interesante. Yo no sé si ustedes conocen, pero es clásico y en más de algún documento se encuentra un ejemplo en el cual hacen referencia dentro de los análisis que Michael Porter proponía, es el caso de los pacientes con cáncer prostático. ¿Por qué lo traigo, digamos, aquí al comentario? Porque cuando uno lo revisa, se da cuenta que
no solo uno está enfocado en resultados asociados a una mirada, por ejemplo, de satisfacción, que es lo más común, ¿verdad? De cuál fue la percepción del servicio que ese paciente tuvo y que nos lo traduce a través de una encuesta de satisfacción. Una persona cuando se trata por una enfermedad también le preocupa su sobrevida, le preocupan las complicaciones, le preocupa que reciba el tratamiento adecuado y que después de eso no se quede 3 o 4 días porque se ha infectado durante la hospitalización. Entonces, la arista recoge mucho más de lo que a veces nos concentramos con la percepción más superficial del servicio. Por eso, como que cruza indicadores clínicos de satisfacción y también mira otros indicadores que son inclusive un poco más profundos y sanitarios. Entonces, claro, yo comparto y transmito también lo que decía Andrea. No es solo pensar en bajar el costo, aquí no estamos pensando en una reducción por reducir, sino que es una lógica en la cual nos demos cuenta que el costo en el cual estamos incurriendo efectivamente está logrando los resultados que la población y las personas propiamente tal esperan. Bajo esa premisa, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué requisitos creen ustedes han resultado fundamentales para el éxito de la incorporación de una estrategia de salud basada en valor? En aquellos países que quizás ustedes han conocido la experiencia y dicho, mira, esto ha sido realmente un paso clave. Vamos por el doctor, empecemos al revés. ¿Quién comienza? Sí, usted, doctor. Siempre el que pregunta la lleva, dicen. Sí. Bom, concordo completamente con su colocación anterior. Nosotros no estamos pensando en la satisfacción solamente de lo paciente. Estamos pensando en lo paciente como un todo. Estamos pensando en la línea de cuidado. La línea de cuidado del paciente, desde la atención primaria hasta pós-hospitalares. Para que esto aconteça, necesitamos de diferentes envolvimentos de profissionais en los hospitales o los sistemas de salud. Los primeros a entender o que é valor, tienen que entender o que é valor para aplicar esto, son los líderes. Los líderes, la alta gobernancia, el gobierno, tiene que entender o que é valor y cómo persistir para que eso aconteça. Lo segundo, muy importante, muy difícil de conseguir es el envolvimiento de los médicos. Los profesionales médicos tienen muy dificultad para entender o que é valor y cómo se aplica y cómo se agrega ese valor al paciente. Entonces nosotros tenemos que mirar la autogobernanza, gobierno, mirar al profesional médicos y mirar la equipe multiprofesional como un todo. Esto faz con que possamos muy difícilmente, muy despacito implementar un proceso de valor donde lo resultado final es la calidad de vida de los pacientes. Ok. Muy de acuerdo. De hecho, me hace recordar usted algo que no señalé yo al principio, que tiene que ver con los componentes sobre los cuales se plantea lo de salud basada en el valor, que habla de temas que han sido tocados también en otras ponencias y que dicen relación con contar con organizaciones integradas. Eso es un tema muy desarrollado en la OPS, del cual tuve la suerte de trabajar y mantener hoy día una vinculación como consultora, en donde el concepto de redes integradas de servicios de salud, que parece una teoría, ¿verdad?, y que uno no lo escucha tanto, afortunadamente aquí en Latinoamérica se desarrolla un poco más, que habla de la virtud de poder coordinar adecuadamente todos los niveles y de poder organizar adecuadamente las carteras de prestaciones. O sea, ya ahí hay una lógica de optimización y costos. En ese concepto que parece tan alejado ya está recogido lo que plantea Michael Porter, lo mismo en el control de los costos y la mirada sobre los resultados, la lógica de los sistemas de información únicos, ¿verdad? El tema de la tecnología y la información
y esta mirada sobre las lógicas de financiamiento como paquetes agrupados asociados a resultados en salud. Entonces, si se fijan, eso que parece haber sido conversado en otra página tiene mucho que ver con salud basada en valores, como cómo lo tomamos como pieza estratégica y empezamos a armar una hoja de ruta clave. Andrea, ¿qué me dirías tú de la pregunta que podrías tener, o sea, de la respuesta que podrías tener a esta experiencia que quizás en otro lugar, que tú hayas visto un ejemplo y que tú digas, mira, ese es un requisito clave que yo tomaría en consideración? Mira, yo ahí vuelvo y rescato lo que dijo el doctor Covelo, el de poner al paciente en el centro, porque yo creo que aquí hay dos temas fundamentales. Y uno es la actitud de los distintos actores. Cuando yo trato de poner de acuerdo a mucha gente que tiene intereses distintos o que por tiempo ha tenido intereses distintos, es muy difícil encontrar un common ground, ¿no? Es difícil encontrar un foco común. Y el hecho de poner al paciente en el centro por sobre cualquier argumento es lo que realmente permite hacer lo que tú estás diciendo, que es coordinar equipos de salud. Y coordinarlos no solamente dentro de la organización, sino que también coordinarlos para poder hacer que el paciente salga de la organización y no quede naufragando en el sistema de salud. Entonces yo creo que la actitud de los actores y el hecho, yo soy una advocate 100% de patient first, o sea, a cualquier argumento que me dé cualquier jefe de gestión o cualquier diseñador de proceso o de programa o lo que sea, yo le digo patient first y no hay argumento que no hay argumento posible que me diga que no es así. Y por el otro lado, una condición sine qua non para poder hacer medicina basada en valor es medir y registrar, porque si yo no mido, yo mejoro lo que mido. Entonces, si yo no mido y no registro tanto los resultados en salud, que en eso ya hay bastante acuerdos, ¿no? Acuerdos, estándares, etcétera. Pero si yo no mido y registro registro costos por el otro lado, de forma que conversen, ¿no? Que conversen estos outcomes con estos costos, que hay detrás toda una metodología, no es costear como nosotros estamos acostumbrados muchas veces a costear acá en base a lo que se reembolsa, sino que realmente costo. Sí. Yo creo que esas son las dos cosas fundamentales, la actitud de los actores y medir y registrar. Perfecto. Muy de acuerdo. Y ahí está todo el desafío de ver cuáles son, y uno los va anotando, ¿eh? Yo lo pongo ahí y le digo, anóteme ese punto respecto de qué es lo que estamos midiendo. Y después de qué es lo que estamos midiendo, que al menos logramos centrar con el paciente, digamos, como punto de referencia principal, es cómo lo estamos haciendo y con qué información lo estamos haciendo. Y ahí es clave lo que tú decías, si no se registra, no se puede medir. O mido lo que en realidad no representa lo que estoy haciendo. Y ahí está toda la temática que seguramente vamos a conversar después con Carolina, que tiene que ver con las debilidades o los desafíos en cuanto a sistemas de información en el sector público. Carolina, ¿tienes algún requisito más que sumar a lo que han señalado el doctor Rubens o Andrea? Solamente decir que los países y las organizaciones tienen diferentes caminos recorridos y uno va mirando siempre cómo van avanzando y adquiriendo en el fondo, tomando las lecciones aprendidas. Yo creo que nosotros estamos en esa situación donde si bien es cierto, manejamos conceptos como las redes integradas en salud y hemos tomado modelos de apadrinamiento donde en la heterogeneidad de lo que se realiza en la trinchera, digamos, hay algunos que lo hacen mejor y otros que no tanto, vamos aprendiendo del lado también y viviendo en el fondo un poco la mejor experiencia dentro de la misma institucionalidad, ¿ya? Pero sin duda que hay muchas experiencias para mirar, sin ir más lejos, ¿cierto? En Argentina tenemos el ejemplo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que ha incluido a las comunidades muy desde cerca en todas sus estrategias de digitalización, desde que las cosas a veces no funcionan y nos tenemos que investigar con ellos mismos por qué estas estrategias tan espectaculares que ponemos, ¿cierto?, no logran generar adhesión.
y cuando nos sentamos o nos paramos desde la posición del beneficiario, del paciente, ¿cierto? Que estamos tratando de no decirle paciente, porque queremos empoderarlo de su condición de salud, es que decimos, claro, tenemos otra perspectiva cuando nos paramos desde esa posición. Y eso es lo que estamos todos intentando hacer, porque sabemos que nos va a iluminar bastante dentro de estos múltiples factores que nos hacen tomar decisiones. Así es. Ahora, por el otro lado, ¿sí? Nosotros acabamos de intercambiar, ¿cierto?, una mirada sobre requisitos que facilitan. Pero entonces, ¿cuáles a su juicio son aquellas características que más complejizan poner en marcha un tipo de transformación como es hacer que mi organización o mis equipos de trabajo o quienes están conmigo ahí podamos enfocarnos en salud basada en valor? ¿Qué es lo que más nos hace que el camino se nos haga, como dice aquí en Chile, a cuadritos, ¿no? Partamos al revés. Carolina, ¿qué dirías tú? Hay que hacer una gestión del cambio. Yo creo que es una buena práctica y una metodología que se utiliza mucho en el uso de software, ¿cierto? Pero que también tiene que ver con que uno está en todas las instancias en las que se puede ir generando valor, ¿ya? Entonces, me parece que tiene que haber también un proceso, más que una intervención única en el tiempo, en el cual vamos despertando esta necesidad que nos hace sentido a todos, sobre todo cuando ¿cierto? Somos del área de la salud, tenemos vocación de servicio y nos hace todo el sentido que el paciente tenga algo que decir respecto de lo que uno le está indicando, de lo que le está diciendo que tiene que hacer. ¿Ya? Yo creo que es un tema que está preparándose un terreno que me parece que está siendo muy fértil para poder generar un fruto que sea rico, ¿cierto? Y que nos haga sentido a todos. Pero me parece que estamos justamente en ese proceso de hacer una gestión del cambio en todas las etapas del proceso para poder generar finalmente una salud basada en el valor. Ok. O sea, yo ahí entiendo que si planteas gestión del cambio es porque efectivamente dices hay que generar un apoyo adicional a este proceso, a los equipos de salud, no encargarlos directamente solos, sino que acompañarlos, ¿verdad? Porque ahí hay... Exactamente. Perfecto. Andrea, ¿qué crees tú que es una característica o algunas características que complejizan esta incorporación de salud basada en el valor en forma real? Andrea, estás como muteada. Por favor. Ahora sí. Perdón. Yo creo que sin duda el cambio cultural es una de las cosas más complejas de lograr. Y yo siempre que empiezo a hablar de esto, a evangelizar, como digo yo, le pido a la gente, porque por lo general es a profesionales de la salud, y le pido a la gente que se saque el sombrero de profesional de la salud por un rato y se ponga el sombrero de paciente, y lo voy a decir muy responsablemente, porque, bueno, y eso también da tema para otra cosa, pero aquí en Chile más bien somos clientes, todavía no lo tenemos bien claro y entendido, pero digamos pacientes por ahora. Y hay que hacer ese cambio desde adentro, como decía el doctor Covelo, también de arriba hacia abajo, pero también desde uno mismo hacia el sistema. Por otra parte, materializar los registros de datos es fundamental. Yo creo que ese es materializarlos me refiero a que tengamos registros que podamos analizar y buenos registros de calidad. Y una tercera escollo que diría yo para esto es poder ponernos de acuerdo, lo que tú dijiste al principio, Alejandra, es ponernos de acuerdo y alinearnos todos. Hace no muchos años, 2 años atrás, apareció un artículo en el Harvard Business Review diciendo no vamos a llegar a ninguna parte hasta que no nos pongamos de acuerdo en qué es el valor. O sea, Value-Based Healthcare no va a llegar a ninguna parte hasta que no nos pongamos todos de acuerdo en qué es el valor. Y lo interesante es que dentro de esta materia, lo que tú recién mencionaste, las unidades de práctica integrada, nosotros cuando hablamos de integración dentro del sistema de salud estamos hablando de algo tan básico que otros países ya lo solucionaron, que es la integración de APS con otros niveles de atención. Y en realidad la unidad de práctica integrada es precisamente lo que tú mencionabas de la clínica del cáncer de próstata. O sea, es integrar las unidades de práctica, pero en torno a la patología del paciente.
Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en estos temas, así como cuando yo digo, cuando al principio hablaban de valor para el prestador. No, perdón, señores, si estamos hablando de valor y de salud basada en valores, valor para el paciente. Valor para el pagador, no, el valor para el pagador va a ser cuando la salud basada en valor se implemente correctamente. Entonces, las tres grandes cosas son esas: el cambio cultural, materializar los registros y ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando, o sea, entendernos y no dar por sentado, porque muchas veces uno escucha y entiende de una forma, pero nuestro sistema es tan distinto a cómo funcionan otros sistemas. Estados Unidos ya lleva un camino recorrido de años en esto. Brasil, muchos más años que nosotros recién estamos empezando a recorrer este camino. Entonces, tenemos que ir mirando todos estos casos y darnos cuenta o aprender de los errores, ¿no? Documentarse en los errores que han tenido ellos en el pasado, y así nos va a salir bastante más barato el aprendizaje y la implementación. Así es. Doctor, ¿qué agregarías a pasos críticos o características que hacen que el camino se haga un poco más difícil en esta implementación? También estás en mute, doctor. Tienes que poner Antes de hablar de las dificultades, quiero colocar una cosa que usted, Alejandra, se colocó en su última palabra, muy importante, muy importante. Las redes integradas de la salud. Esto va a cambiar los modelos de los sistemas de salud de mi país y de la América Latina. Tenemos que, por eso, siempre colocar esto a frente, porque las redes integradas de salud son muy importantes. Acá en Brasil, nosotros estamos ya 1, 2, 3, 4 acreditación trabajando de las redes integradas de salud. 3 privadas, 1 pública. Hablado esto, quiero decir que concordo con todo que Andrea habló. Perfecto, que Andrea ha dicho está perfecto. Tenemos dificultades con el cambio de la cultura. Tenemos dificultades con la información y la comunicación. Y cuando nosotros hablamos de información y comunicación, estamos hablando de datos. Estamos hablando de información de los pacientes, de los prontuarios de los pacientes, ¿no? La comunicación e información también es muy importante en esto. Y acá en Brasil tenemos una dificultad muy grande en la formación y capacitación de los profesionales. Lo entendimiento de los profesionales, médicos, enfermeros, de equipe multidisciplinar, o que é calidad, que não entende ainda, e o que é valor. Né? Porque as universidades não praticam isto acá. Temos que, depois que os profissionais estão trabalhando, temos que capacitá-los para isto. Isto é muito difícil e muito custoso. Né? E, por último, o que Andrea ha dito, o entendimento de los pagadores do que é valor. Porque o que é valor para os pacientes, o que entendemos nós aqui, expertos, que é valor, os pagadores acá em Brasil ainda não entenderam nada. Não sabem o que é. Não pagam por isto. Isto é importante, porque isto é o fim do processo. Algo tem que pagar por isso tudo. Não o paciente, sim os pagadores. Eso, qué importante eso. Hay un documento en OPS-OMS que habla de la importancia de los mecanismos de financiamiento para la determinación de cómo funcionan los sistemas de salud. Y ahí, lamentablemente, si a uno le pagan por operar y no le pagan por saber si la persona realmente se recuperó después de esa operación, ¿dónde va a estar el foco de la organización? Entonces, muy de acuerdo cuando se tiene esa visibilidad. De hecho, se han dado señales, y vamos a conversar ahora con Carolina de eso, que tiene que ver con qué se ha hecho desde la gestión gubernamental, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años allá y pude ver
esfuerzos aislados que yo confío en que en algún minuto podamos tomarlos todos y dar una sintonía de este tipo de resultados. Entonces, interesante aquello. Entremos entonces con algunas preguntas específicas para que podamos escuchar a nuestros panelistas en lo que ellos están. Ustedes conozcan ahí qué es lo que está pasando desde su punto de vista, desde su punto de acción. Vamos con Carolina primero. Carolina hoy día está desde el Ministerio, ¿verdad?, del Departamento de Salud Digital, del Gabinete Ministerial, pero ya y ha llegado ahí hace poco tiempo, así que desde esa perspectiva, si no conoce mucho, aquí vamos a ayudarla con lo que uno ya tiene de carrete ahí, valga la expresión, ¿no? Pero vamos con la pregunta, Carolina. Considerando tu experiencia previa primero al MinSal, piensa antes de que entraras por esa puerta hace unos meses atrás, desde el ámbito privado, ¿cuáles son las iniciativas, bien digo, de salud basada en valor que propondrías incorporar para la oferta de servicios a los cuales accede la mayoría de la población en el sector público? Esa lógica de decir, esto las personas deberían tenerlo también en un hospital público. Sí, mira, al principio cuando vi la pregunta pensé en productos, ¿ya? Y ahora lo veo más bien que puede aportar más desde una perspectiva de forma de trabajo. Yo tuve oportunidades exquisitas de poder trabajar con unidades colaborativas como la gestión de procesos o la gestión de calidad en elaboración de guías clínicas desde la perspectiva de las soluciones tecnológicas que son muy relevantes a la hora de pensar en salud basada en el valor. Después tuvimos la oportunidad de ver el ciclo completo desde la conformación de tableros en los cuales tomábamos decisiones o influenciamos la toma de decisiones respecto de los datos, ¿ya? Entonces, parte de esa cartera de productos fue, como te digo, las guías clínicas, que fue un trabajo mancomunado entre diferentes sectores, digamos, y desde diferentes competencias técnicas. Pero también pudimos trabajar en productos súper tangibles como experiencias del retail que se pueden llevar perfectamente a la salud, como los CRM, ¿ya? Que aportan mucho valor también a la experiencia del cliente, del paciente. Canales virtuales, portales de salud, o sea, varias como guindas de la torta finalmente que fueron surgiendo de este trabajo unido y articulado en el cual, cierto, juntos vamos potenciando las capacidades de cada uno. Entonces, la oportunidad de trabajar con gestión de calidad, con las unidades de proceso, con la unidad de informática clínica, generó una cartera de productos muy potente para los clínicos y para los beneficiarios, los usuarios del sistema. Okay. De hecho, hay una de las líneas de trabajo que dice Porter que habla de organizaciones integradas. Una cosa son generar redes integradas y otra cosa es generar organizaciones integradas, que eso trae muchos desafíos del punto de vista de cómo tú logras armar equipos de trabajo en el cual hay una sinergia de entender qué es lo que hago yo, qué es lo que aporto yo y qué me aporta el otro para el resultado final. Eso resulta clave cuando uno se da cuenta de que lo que quiere es que la persona que ingresa a mi organización, hospital, clínica, centro de salud, sienta que fue bien recibida desde el ingreso y que finalmente encontró respuestas. Las respuestas que a lo mejor no era la sanidad propiamente tal, pero sí la comprensión de qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que le iban a hacer, cómo tenía que participar él y qué finalmente era lo que podía esperar de todo ese circuito. La única forma de hacer una atención de esa manera es como tú lo planteas, con trabajo integrado de manera organizacional. Bueno, ya entraste, Carolina, estás adentro de la organización. Dinos, ¿qué has visto que puede ser que acerque a esa visión y qué es lo que percibes que todavía hay que trabajar? Veamos qué opinión te dejó el Ministerio hasta esta fecha. Mira, la verdad es que revisando el tema y desde lo que se ha hecho aquí en Salud Digital, me puedo encontrar con que afortunadamente tengo varias cosas buenas para contar, ¿ya? Y también identifico oportunidades y desafíos. En el modelo de atención digital se abre un nuevo paradigma relacionado con la gestión del cambio, que no solo debe realizarse a nivel del prestador, sino también del beneficiario del sistema. La aproximación de las TIC en salud es en la primera línea, donde la oportunidad de acercarnos a los pacientes y entregar servicios a partir de las tecnologías de información y ayudarlos para su utilización
nos permite inmediatamente tener un feedback de su satisfacción usuaria, ¿ya? Por otro lado, veo que hay desafíos importantes respecto de iniciativas que son de un poco más largo aliento, pero que son aquellas que nos van a generar un mayor rédito en el largo plazo, que es reglamentar y definir cuáles son los estándares de interoperabilidad y de comunicación de terminologías clínicas en salud, que no solamente, ¿cierto?, tenemos redes que están buscando la integración, sino que sistemas que están generando silos de datos, ¿cierto?, donde necesitamos, para poder atender a este paciente de una manera integral y holística, tener acceso a todas las oportunidades en las cuales un profesional ha intervenido a lo largo de su historia clínica. Entonces, ese es uno que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, que estamos tratando de materializarlo en algo que sea real, ¿ya? Y que de verdad permita generar este intercambio de información que es tan útil a la hora de tomar decisiones frente al paciente y para las decisiones más estratégicas. ¿Sí? Ok. Mira, yo sumo a eso la experiencia que se ha venido trabajando hace varios años respecto a implementar grupos relacionados diagnósticos en los hospitales, en donde se tienda a hacer pago por prestaciones agrupadas, ¿verdad? O sea, eslabones, yo decía, son eslabones que ojalá alguien los tome estratégicamente y los haga otra vez encaminarse en estos 6 pasos que dice él. También el trabajo de costos de producción dio algunos pasos hace unos años, pero falta madurar el tema de los sistemas de información y la idea de tener registros clínicos únicos o al menos integrados a través de la red. Temáticas que se suman a este discurso de redes integradas de servicios de salud y se recogen en la lógica de poder apalancar hacia los resultados del paciente. Yo creo que en la red pública, si bien es cierto, siempre se habla de que una gran escasez o necesidad, también hay un trabajo silencioso de las redes en el tiempo, afortunadamente. Yo siempre hago el reconocimiento a la gente que está ahí de ir sembrando en esta línea. Creo que falta tomar esos cabos y terminar de hacer el trabajo. Carolina, la última pregunta, no sé si me la contestaste, discúlpame si soy reiterativa. ¿Existen actualmente proyectos en desarrollo que tú quisieras destacar? ¿Como que van a mostrarnos algo de eso? ¿Como del último trabajo? Sí. Mira, Salud Digital está teniendo una transformación en este momento. Si bien es cierto, existe como un servicio ya más bien consolidado de entrega de servicios, y aquí quiero destacar algunas, como por ejemplo las iniciativas de telediagnóstico con una célula de mamografía y screening de retinopatía diabética, que son servicios que presta el Hospital Digital a las redes integradas de salud, pudiendo cumplir justamente con el diagnóstico oportuno y precoz para problemas de salud que tienen un impacto tan grande y acompañando control de costo y eficiencia, ¿ya? Bueno, también tenemos células de atención, de derivación desde los centros de atención primaria especialistas, que por atención asincrónica son, o sea, por modalidad de telemedicina asincrónica, son revisadas en un plazo no mayor a 72 horas y además de generar una respuesta respecto del cuadro de salud del paciente en un plazo muy acotado, estamos generando también, o intentamos hacerlo, formar un conocimiento desde el que deriva para poder ser más resolutivo. Si bien es cierto, las células de especialidades hoy día están dentro de una misma institución, lo que nosotros estamos buscando es generar un servicio más holístico, donde una persona que tiene un problema de salud, que por ejemplo tiene que ver con diabetes, también pueda pasar por la célula de nefrología, por la de medicina preventiva, qué sé yo, que en el fondo se pueda generar un aporte en todos los aspectos de salud del paciente. Porque hoy día, claro, una de las dificultades que encontramos es que existe como un sistema armado, un workflow, ¿cierto? Pero que trabajamos con islas de información de todas maneras. Entonces, el primer desafío es generar un registro único, ¿cierto? Para poder entregar este servicio holísticamente, como les mencionaba. La otra cosa que también estamos intentando hacer es, estamos forjando un espacio en el cual vamos a entregar servicios como de informática clínica, ¿ya? Porque dentro del ministerio existen
muchas necesidades de resorte tecnológico, ¿cierto? Donde los clínicos están un poco abandonados a tener que relacionarse sin entenderse muy bien con TI, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahí es poder aportar con gestión del cambio, con todos estos sistemas tecnológicos, ¿cierto?, que apoyan mucho las estrategias de salud basada en valor, pueden reflejarse en softwares que ayudan a la obtención de datos y que apoyan el proceso más que, ¿cierto?, lo que ocurre habitualmente, que es poner la solución delante del problema. Perfecto. Entonces estamos intentando como aumentar la resolutividad, generando estas competencias y entregando estos servicios que aportan mucho valor. Perfecto, gracias Carolina, muy interesante. Andrea, a tu juicio, ¿cuán real es el discurso de iniciativas que apuntan a salud basada en valor en la oferta de servicios en Chile? ¿Son efectivas o más bien solo han utilizado el concepto como en la venta de productos? ¿Cuál es tu observación ahí? Mira, una apreciación mía, que a lo mejor la gente que sabe del tema, la poca gente que sabe del tema me dice, no, me puede decir que no, pero yo creo que el tema de medicina basada en valor es algo que era un concepto que andaba dando vueltas, ¿cierto? Pero el discurso se adaptaba a los actores equivocados. Entonces, yo creo que era un poco más marketing que otra cosa, hasta que ya se empieza a aterrizar y empiezan a llegar a actores a Chile, como por ejemplo United o Bupa, que son instituciones internacionales que ya vienen amasando este concepto hace mucho rato, ¿cierto? Y que yo creo que van a ser un factor decisivo para impulsar el hecho de medir resultados, calcular bien los costos y finalmente lograr impulsar modelos de riesgo compartido y poder aplicar y terminar implementando modelos de pago basados en valor. Pero yo creo que hasta ahora ha sido un concepto un poquito manipulado, ¿no? Y más vago. Ok. Y mira, es muy interesante eso que acabas de señalar de riesgo compartido y la experiencia de Bupa. Efectivamente, cuando uno revisa el concepto de riesgo compartido, también lo escucha en el ministerio. Cuando nos plantean, recientemente el ministerio acaba de hacer una bajada de organizar el trabajo de la atención primaria según estratificación de riesgo de la población. Es decir, dejar de mirar a la población desde el per cápita simple, sino que más bien comprometerse a darle a las personas lo que necesitan. Entonces, creo que esos ejemplos del sector público y que además pueden convivir con ejemplos en el sector privado como los que tú señalas, tienen que movilizarnos a todos a llevar a cabo estrategias más eficientes y efectivas asociadas a esta temática y no solo usarlo. Yo comparto contigo esa visión, una lógica de marketing que como no sabemos o no exigimos, yo sueño con los pacientes, con los usuarios empoderados que elijan a sus médicos por sus resultados. En otros países publican los resultados de los médicos, la recuperación de los pacientes, cuántos han intervenido, cuántas infecciones han tenido posoperatorias. O sea, de esas cosas la gente tenemos que enseñarla y educarla. Así como hablaba el doctor de la educación que se haga en los equipos de salud, yo haría escuelas, ya sea en las comunidades, en las unidades vecinales, donde le enseñáramos a la gente a tener otra perspectiva del servicio que reciben. ¿Podrías comentarnos, Andrea, cómo están trabajando ustedes en SNAP, esto de salud basada en el valor? A ver, mira, nosotros desde SNAP, te puedo definir lo que es SNAP, pero una de las cosas que estamos haciendo en SNAP es precisamente cambiando nuestra cultura primero interna y transmitir este mensaje hacia afuera. Ese, de hecho, es mi labor en SNAP. Yo soy jefe del cambio de comportamiento. Y esto también es un concepto bastante nuevo, digamos, el CBO, pero yo creo que el CBO en este caso es fundamental, por este cambio cultural que decíamos nosotros que teníamos que hacer y esta alineación de conceptos era súper relevante, sobre todo con equipos de desarrollo como el nuestro, desarrollos de TI, que son equipos muy jóvenes, equipos
de gente joven, deportista, que su aproximación a la salud es un trauma por jugar a la pelota, un trauma por caerse, pero en realidad no ha sufrido la enfermedad. Entonces, como te digo, ese enfoque de tener un jefe de cambio de comportamiento en donde en cada desarrollo, en cada conversación, en cada reunión técnica, es como mi chapita, ¿cierto?, del shop de Patient First, es como, a ver, ¿estamos pensando en el paciente o estamos pensando en lo que es más cómodo para nosotros? El flujo, el paciente se va a perder, ¿estamos pensando en eso o no lo estamos pensando? Entonces, el hecho de tener esta figura yo creo que fue algo que en Snap, bueno, Renato Pino lo había hecho, ya lo entendía muy bien, pero estaba en la parte más de desarrollo y cuando llego yo reforzamos esta parte del foco hacia el paciente y de cambiar el comportamiento y la visión. Pero básicamente lo que hacemos nosotros como plataforma o como industria, como negocio, digamos, es tener una plataforma para los pacientes. Nosotros, la idea es ayudarlos a gestionar sus cuidados de salud, porque lamentablemente en nuestro sistema de salud el paciente naufraga muchas veces, ya dado que no existe una suficiente integración entre los diferentes niveles de atención. El paciente naufraga. SNAP hoy día está dedicada al área ambulatoria privada, ¿cierto? Porque en ese sentido el paciente del área pública está bastante, o por lo menos nosotros creemos, está bastante más protegido y más coordinado, independiente de que después hay otro tipo de problemas dentro de la cosa pública, digamos, de la referencia y las contrarreferencias y volver al nivel adecuado de atención. Pero la idea de SNAP es ser un bus integrador de soluciones que nos permitan que el paciente llegue a la atención que necesita en una forma oportuna, primero que nada, y después que tenga herramientas para ir gestionando sus servicios de salud. Y esto del bus integrador de soluciones tiene dos grandes áreas, digamos. Primero es el área del agendamiento. Lo que hace SNAP en el fondo es trabajar con las agendas de las distintas instituciones prestadoras de salud, y a través de una API se conectan con nosotros y hay un algoritmo que las hace funcionar en red. Es decir, yo voy a ir a movilizar la oferta en función de la demanda. Si hay una hora que se está liberando en algún lado, lo que voy a hacer va a ser traer un paciente que lleva más tiempo esperando o ofrecérsela a otro paciente que va a tener que esperar más tiempo para rellenar esa hora. Y eso lo hacemos con un algoritmo de inteligencia artificial o más bien de machine learning, ¿cierto? Va a tener que ir aprendiendo del proceso. Todavía no aprende mucho porque nosotros recién salimos a producción hace 3 semanas atrás. Pero la idea es, en el fondo, disminuir el no-show para los prestadores, y eso ya podría, en teoría, hacerse cargo de un 30% del costo, porque hay un 30% de no-show, entonces sería bastante más eficiente. Eso por una parte. Y la otra gran parte de este bus integrador de soluciones es que pueda y eventualmente llegue a manejar información de los pacientes, tanto de resultados clínicos como de costos. Porque nosotros, al ser bus integrador, tenemos acceso a las dos cosas. Estamos hablando ambulatorio. Esto aquí hay que entenderlo cuando uno habla de medicina basada en valor, muchas veces habla el proceso o el suceso hospitalario y pocas ramificaciones, digamos, de ese episodio. Pero aquí estamos hablando del ambulatorio. Entonces, básicamente es eso, es poder mejorarle el acceso a los pacientes, registrar el outcome y registrar el costo. Ok. Eso es bien interesante porque no pareciera, pero este panel, cuando nos convocaron, nos dijeron, hablemos de fidelización de los pacientes a su atención y hablemos de aumento de adherencia a tratamiento. Y de toda la vuelta que hemos dado hasta ahora en la conversación, diciendo que el paciente está en el centro y que toda la tecnología que yo incorporo debe ir apuntando a eso, y de que el cuidado del paciente debe ir apuntando a eso, finalmente, un paciente que forma parte de una propuesta de servicios que percibe ese centro de él, ¿no? Obviamente va a volver. O sea, una organización que lo mantiene informado, que le entrega sus datos, que lo educa y le comunica lo que está pasando, obviamente va a volver. Y además hay tecnología que me ayuda y puede ayudar también al tema de tratamiento.
Doctor. Aquí, Ale, yo te voy a hacer una acotación súper chiquitita. Cuando uno habla de fidelización y de que el paciente vuelva, el paciente va a volver a buscar una prestación a ese prestador, pero la idea también es que el paciente pueda ser libre de ir a buscar una prestación a otro lado y no naufrague o no se quede sin su información en el proceso de hacerlo. Entonces, además le da libertad y, ahora voy a usar la palabra usuario, empodera al usuario para que sea parte activa de la toma de decisiones. Porque, y aquí vuelvo, no me acuerdo, creo que el doctor Covero lo mencionó, Carolina lo mencionó, que es importante para el paciente. Muchas veces lo que para el paciente es importante y es de valor son soluciones mucho más baratas que las que el sistema les propone. Entonces, eso es lo que es necesario, en el fondo, darle la libertad al paciente de que aunque vaya a buscar una solución más barata, le pueda demostrar eventualmente al pagador, esto es lo que yo necesito y es más barato que lo que me están ofreciendo. Y quiero cobertura. Y eso uno debería poder hacerlo. ¿Mm? Muy de acuerdo. Gracias, Andrea, por la intervención. Doctor Covelo, de la vuelta que hemos dado y atendiendo a su experiencia, que yo creo que es más allá de Brasil, ¿verdad? ¿Cuáles son, a su juicio, los factores críticos de éxito que nos permitirían lograr que la gestión de la salud basada en el valor pudiese tener una hoja de ruta efectiva? ¿Cuál sería, digamos, como su mirada para ese recorrido que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el éxito para esto? ¿Esto? Sí, los factores críticos de éxito para esa hoja de ruta. Sí. Los factores críticos todos nós hablamos acá, ¿no? La comunicación, la educación, lo empoderamiento de los pacientes, ¿no? Eso es muy importante. Lo entendimiento de los pagadores, esto que hablaste antes, Alejandra, eso es muy importante. Los pagadores tienen que comenzar a entender diferente, que no tienen que pagar por procedimiento, y sí por cura. No tiene. Acá hay nuevos pagadores jóvenes de startups iniciando nuevas organizaciones con esto. No vamos a pagar cuando los pacientes compran los tratamientos paga cuando está bien. Si no está bien, no paga. Que tiene que ficar bien. Acho también que en ese momento es muy importante que Carolina tenha dito de la cuestión de la medicina digital, ¿no? La medicina digital acá en Brasil está caminando lentamente, porque nosotros no tenemos leyes, no tenemos normas, tenemos discusión entre médicos, especialistas o no especialistas sobre esto, mas es muy importante porque lo grande problema que nosotros tenemos acá para agregar valor al paciente, principalmente en el sistema público, que es 60% de la población está en el público acá, es la gestión de acceso, ¿no? La gestión de acceso. Mi país es muy grande, muy largo, ¿no? Entonces, la gestión de acceso es muy importante. Tenemos ciudades en la Amazonia que no hay médicos, que no hay pediatras. Es muy difícil. Entonces, la salud digital será una grande transformación para nuestro país, para nuestro sistema de salud. Mas los programas de salud digital necesita ser seguro, necesita ter efetividade clínica, necesita ter sustentabilidade e necesita ser ético. É mais que isso. Tem que colocar o paciente envolvido nisto tudo. Bom? Então, eu entendo que nós caminharemos para o valor também com a ferramenta nessa transformação digital que estamos pensando acá em país, me parece que en toda la América Latina, ¿no? Así es. Muy bien. Les comparto, panelistas, algunas preguntas que nos han llegado para que no se queden sin responder antes que nosotros cerremos, pues ya nos queda poquito tiempo. Miren, Iván Rodríguez dice, ¿cuáles son las principales ventajas
de los sistemas basados en valor en salud. ¿Qué creen que detiene la implementación de estos sistemas en América Latina? Bueno, un poco hemos recorrido el tema de lo que creemos que detienen, ¿no? Pero él pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas de tener sistemas de salud basados en valor? ¿Quién quiere contestar? A ver. El doctor, la doctora, a ver. Las principales ventajas son un sistema más justo, un sistema más ético, un sistema con costo menor, ¿no? Un sistema donde el paciente es muy importante, un sistema donde hay más calidad de vida. Todo esto son las ventajas de un sistema donde el valor está implementado. Perfecto. Muy bien. Yo ahí tengo yo no sé si vamos a gastar menos, pero sí vamos a obtener más. Y aquí es como lo de la entrada. A lo mejor nos va a costar lo mismo, o a lo mejor para algunos pacientes nos va a costar lo mismo y para otros pacientes nos va a costar mucho menos, porque vamos a entender qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que quieren, y les vamos a poder dar lo que quieren a un menor precio. Así es. Pero realmente para mí, que soy una enamorada del tema, ya es insostenible el no hacerlo, independiente, o sea, por las ventajas, digamos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que vamos a dejar de botar dinero. Y eso es una tremenda ventaja cuando tenemos un sistema de salud que está tremendamente enfocado en la enfermedad y no en la salud. Entonces, pasar esto se llama del fee for service al pago por valor, es tremendo, porque en el fondo yo alineo los incentivos para los distintos actores dentro del ecosistema de salud, pongo al paciente en el centro, y necesariamente todos se van a tener que alinear en algo mucho más ético, bastante más equitativo. No veo por dónde no tendría ventajas, digamos. Perfecto. Andrea, te dejo con una pregunta más, la última del público que voy a tomar, porque tiene mucho que ver con lo que tú ya hablaste, que tiene que ver con, dice, ¿cómo proponen trabajar el cambio de comportamiento de los jóvenes y otros frente a hacerse test, vacunarse y dejarse asistir por COVID? Mira qué interesante. Esta pregunta esto lo estuvimos discutiendo hace no mucho. Por lo mismo que yo les decía, el equipo de desarrolladores es muy joven. Entonces ellos no tienen una aproximación a la enfermedad todavía, porque son de padres jóvenes, no se han enfrentado a cuidar a sus padres y ellos no están enfermos. Entonces, esta salud preventiva, discutíamos la otra vez que la mejor forma de invitar a alguien a que se haga cargo a los usuarios, digamos, no a los pacientes, pero a los usuarios de salud, es a lo mejor hacerlo a través de algo que sea como un juego. La gamificación ha funcionado mucho en adoptar nuevos comportamientos, y yo creo que para los jóvenes sería hay que probarlo, pero por ejemplo, las plataformas de tratamiento de soporte de salud mental para niños y jóvenes son mucho a través del juego. Entonces, creemos que como que cuidar a tu avatar es una buena forma de invitar a los jóvenes a empezar a hacerse partícipes de sus cuidados de salud, porque hoy día nos enfrentamos a jóvenes que pasan del control pediátrico al control cardiológico, entonces es terrible, nada entre medio. Así que yo creo que la gamificación es una buena posibilidad. Estamos ahí estudiando distintas avenidas. Ok, muy bien. Bueno, ya estamos entrando a los minutos finales, entonces para no quisiera dejar pasar la posibilidad de darles a ustedes la oportunidad de entregar su mensaje final respecto a esta siembra, ¿no?, de poder empujar a las organizaciones, a las personas, a los profesionales de la salud, a las instituciones formadoras, al Estado, a mirar más en serio el tema de salud basada en valor, y no solo como una iniciativa que parece que es moderna, que parece que es llamativa, pero todavía no la trabajamos en serio. Entonces, de toda la vuelta que hemos dado, estamos muy, yo creo que coordinados, alineados los cuatro en este empuje, ¿verdad? Y desde cada realidad que vivimos la podemos tomar. Entonces, Carolina, por favor, toma la palabra y entréganos tu mensaje final respecto de este desafío de salud basada en valor.
Mi mensaje es súper optimista porque a pesar de que las cosas a veces no son tan fáciles en el camino, el entrar a mirar, ¿cierto?, lo que se ha escrito, las iniciativas que están buscando este fin de manera más sistemática, uno se da cuenta que existe mucho de esto en cómo funciona la organización, a pesar de que, ¿cierto?, a veces no se nota tanto. Entonces me anima el hecho de saber que quizás no de una manera tan metodológica, tenemos mucho del espíritu de la salud basada en el valor en varios de los proyectos que tenemos andando, en varias de las invitaciones a trabajar en equipos con distintas responsabilidades y roles. Entonces yo quiero tener una mirada más bien positiva y pensar que estas cosas que están pasando hoy y que tienen que ver un poco con que llevo poco tiempo acá y me estoy dando cuenta que hay mucho camino andado, ¿ya? Los resultados se están probablemente forjando para en un mediano o más bien largo plazo, ¿cierto?, puedan generar sus frutos. Pero me parece que cuando leo todos estos documentos y todo esto que hemos conversado, que son experiencias que han tenido en otros lados, mucho de esto se está haciendo hoy día, quizás no con este título, ¿ya? Pero hay varias iniciativas y la verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de conversar con ustedes y buscar en la literatura cosas que están más relacionadas y más sistemáticamente cercanas al concepto, se da cuenta que se puede ordenar mejor la metodología y buscar esto de manera más no sé, específica, ¿ya? Así que me parece que estamos a un pelo de lograrlo de esta manera y no, agradecerles esta conversación. Me parece un ejercicio súper abridor de cabeza y la verdad es que bastante productivo. Eso es lo que les puedo comentar. Gracias, Carolina. Doctor, ¿cuál es su mensaje? Yo voy a ser más generalista. Yo voy a decir que nosotros, profesionales de salud, tenemos que se colocar en el lugar del otro. Siempre. En el lugar del otro. Nosotros cuando hacemos eso, con certeza mudamos el resultado. Temos que colocar o paciente no centro da decisão, mas mais que o paciente. Temos que colocar a persona, a vida, no centro de nossas decisões. A mim me parece isto. E depois colocar muita tecnologia, muito estudo, muitos artigos, muitos programas, mas sem não esquecer de se colocar em lugar do outro. Ok. Gracias. Gracias a usted. Andrea, tu mensaje. Palabras. Mi mensaje final. Yo les diría que adoptar este modelo de competencia basada en valor construye confianza al final del día. Le va a permitir a las instituciones diferenciarse y ese va a ser un modo de lograr fidelización. Yo creo que la relación del paciente o del usuario con su prestador de salud es tremendamente importante y construir esa relación va a hacer toda la diferencia. Perfecto, perfecto. Miren, les comento que ha sido un placer esta hora de conversación con ustedes, en verdad, muy enriquecedora. Me han entregado muchísimo. Yo creo que a la gente que se ha atrevido a acompañarnos hasta este minuto también, y ojalá que sirva, ¿no? Que sirva para que podamos dejar esa semillita sembrada después de todo lo que han hablado todos los panelistas en todas las intervenciones que han existido, los cuales yo creo que están todos enfocados en que las cosas pasen de mejor manera. Y si en eso nos alineamos, que pasen en pos de las personas, creo que los resultados son bastante auspiciosos, como dice, positivos la Carolina. Así que muchas gracias, les agradezco muchísimo, doctor, Carolina, Andrea, por acompañarnos y por dejarme compartir con ustedes moderando esta tremenda tarde. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Seminarium también.